Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. El día de hoy vamos a terminar con el video, ya que este video vimos al principio que no apaga. Esta es una K2 modelo K2 050, punto 050. Aquí ya la tenemos desarmada. Ya revisamos que a la hora de conectarla, la encendamos o la apaguemos de la perilla, no apaga, queda directo. Esta es una falla muy común que hemos visto en otros modelos, pero hoy vamos a ver a qué se debe y cómo repararlo. Ok, ahorita la tengo desarmada, pero la voy a conectar. Vamos a abrir lo que es la caja eléctrica. Una vez que la hayamos desarmado, vamos a abrir la caja eléctrica con mucho cuidado, ya que las agarraderas que tiene esta tapa son muy frágiles. Ok, con mucho cuidado los vamos a ir abriendo para no romperlas. Ok, si se nos rompe una, dos, no hay ningún problema, ya que son bastantes las que trae. Aparte que la misma bomba las presiona la pieza. Ok, aquí ya se me rompió una, pero lo que le comento, las piezas ya están muy secas. Esta tapa ya es un modelo poco antiguo. Yo estoy tratando de hacerlo un poco rápido, pero ustedes tengan un poquito más de paciencia. Ahí está. Ya abrimos lo que es la tapa. Vamos a retirar el seguro del medio, solo está presionado por estas dos piezas. Y si se dan cuenta, aquí tenemos el interruptor. Este interruptor, vamos a retirar la perilla, está prácticamente plano, no tiene un desnivel inclinado. Aquí podemos ver uno que tengo. Vemos el desnivel que tiene, el sonido que debe de llevar, y el desnivel va de lo que es plano hacia arriba. Pero el que tenemos en la máquina, pues más o menos está como a la mitad, más o menos está así. Entonces eso es lo que nos está perjudicando. Este solo es de muestra. Acá podemos ver, como les comento, que no tiene ese desnivel. Ok, y por eso es que la máquina está directa. Vamos a zafar la tapa de la parte de arriba. Como pueden ver, solo tiene unos seguritos por los costados. La zafamos. Acuérdense que el apagador tiene un pequeño orificio cuadrado, que es el que va hacia donde está el mecanismo. Ok, solo retiramos lo que es la tapa, y en la parte de aquí tienen las dos placas. Como pueden ver, las dos están pegadas. Las estoy tocando para que ahí ya se despegó esta. Vemos que está suave ahora. No sé si alcancen a verla, pero está suave. Y la otra, miren, sigue dura. Ahí ya despegó. Ahorita ya funcionaría. El único detalle es que hay que limpiarlas. ¿Ok? Hay que limpiar estas piezas donde hacen contacto. Tanto la pieza de aquí adentro donde está haciendo el contacto. Aquí podemos ver que la punta está como quemadita, por lo mismo de que ya se había sobrecalentado, igual que esta. Entonces esas puntas son las que vamos a limpiar, al igual que donde están haciendo contacto.
Muy bien, esta ya está limpia. Vemos que está hasta negrita. Con un pedacito de lija la podemos limpiar, la podemos lijar un poco para que quede lisa, que no tenga desgaste. Ok, ahí podemos ver la diferencia. Aquí tenemos el otro igual de la misma forma. Está toda quemada. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, estamos prácticamente reparando el apagador. Claro que si uno quiere o puede conseguir el apagador, pues lo puede reemplazar. Lo puedes reemplazar por uno nuevo y te va a quedar en perfecto estado. Ok, lo volvemos a poner como estaba. Acuérdense que las máquinas Karcher prácticamente nos indican dónde van las piezas. Nada más hay que prestarle atención y ver que encaje todo como debe de ir. Ok, ahí está. Como les comenté antes de abrir el apagador, lo que es el cuadrito en medio, en la parte de este lado, lleva un resorte pequeño, acuérdense, y tiene una puntita acá de plástico donde entra el resorte. Hay que prestar atención como lo desarmamos, y el cuadrito tiene que ir hacia donde está el mecanismo. Simplemente lo cerramos a presión. Aquí noto que el resorte que estaba adentro no quedó en su lugar. Este resortito había quedado fuera de su lugar. Lo vamos a volver a cerrar. Y ahora sí ya quedó en su lugar. Como podemos escuchar y ver, ya tiene el desnivel que les comenté al principio. Estoy enfocando. Aquí ya tiene el desnivel que les comenté al principio. Y el sonido es el adecuado. Ok, ya tenemos igual que este. Entonces de esta forma ya reparamos lo que es el apagador. Ya la máquina debe de encender y apagar. Acuérdense, para volver a armarlo tiene un resorte un poco grande. Hay que tratar de dejarlo lo más derecho posible, ya que ese resorte, la función que hace es regresar el apagador. Vemos que tenemos el metal que va de un costado. ¿Sabes? Esto es muy fácil de armar, solo es cuestión de ponerle atención. Aquí tenemos una pequeña puntita que va engrapado en el resorte, y lo que es el mecanismo solo se abre, prácticamente se le mete presión de lado a lado para que entre en sus orificios. Y como pueden ver, ya está puesta la pieza. Al presionar acá, apaga el equipo. Ok, una vez que ya lo tengamos así, vamos a poner la perilla. Presionamos, colocamos la perilla en su lugar, que nos indica siempre cómo va. Y lo siguiente es taparla. Solo la colocamos en su lugar y le metemos presión. Ok, ahí ya está totalmente cerrada. Y el equipo ya debe de encender y apagar. Ok, esta reparación ya está lista. Lo que es el encendido que estaba directo ya quedó reparado.
Ahora vamos a ver por qué esta máquina no tiene presión. No tiene presión. Vamos a separar lo que es el cabezal del paro automático. Vamos a retirar las válvulas. Y aquí una de las fallas muy comunes en un cabezal donde pierde presión, es que se fisuran. Estas piezas, como trabajan a alta presión por la fuerza, la misma fuerza va abriendo los plásticos y se va fisurando. Aquí veo que acuérdense que lo que son las valvulitas estas y las que acabo de retirar, las que van en el centro, son las que producen la presión. Pero en este caso las válvulas las veo perfectas. El detalle es que esta pieza, que es el cabezal, está fisurado. Tiene una pequeña ranura aquí. Voy a ver si la alcanzan a ver. Aquí está, donde está exactamente mi uña, y lo voy a quitar. Tiene como una línea blanca, muy delgada, pero sí tiene una línea blanca. Ahí se ve la línea blanca. Eso nos indica que el plástico está abierto y el agua, en lugar de sacarlo hacia el frente, la vuelve a recircular. Ok, entonces para reparar esta máquina ya tenemos reparado lo que es el apagador, pero para la presión hay que cambiar lo que es el cabezal. Acuérdense, amigos, que el cabezal ya viene con las válvulas, ya viene esta pieza completa y ya vienen los retenes de agua, que son los que producen la fuga. En el siguiente video vamos a ver cómo reemplazarlo y vamos a probar el equipo. Espero que les haya gustado esta reparación, amigos. Espero que les guste, que les sirva. Si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios. Trataremos de contestarles lo más pronto posible. Saludos a todos. Gracias.